Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Guan Viva todavía estaba muy molesta. Salté para darle un abrazo cuando menos lo esperaba. Era raro para mí hacer esto, o rogar por algo, por lo que ella estaba un poco incómoda. Por favor, déjame ir a trabajar. Mi sueño es tocar el piano delante de la gente, pero Guan Viva sonaba como si quisiera llorar. La vi pisando fuerte una vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes que trabajar para ese hombre? Ese hombre era su marido. Por culpa del dinero, no puedo estar todavía sin hacer nada y esperando que me alimentes. Gané mi dinero desde que tenía 17 años. No hacer nada me volverá loca. ¿17? Fue el momento en el que te fuiste de casa. Vivir es duro, por eso fui tan fuerte hasta hoy. Todavía la abracé y le supliqué. No estaba segura de por qué tenía que pedirle permiso, pero sería bueno si estuviera de acuerdo conmigo. No he tocado un piano desde que tengo 17 años. Nunca le mostré a nadie lo talentosa que soy. ¿Vas a ser tan mala conmigo? No digas eso. Juan Viva dejó caer su hombro y apoyó su barbilla en mi hombro. Pero tienes que prometerme que no volverás a ser su compañera. De acuerdo. Sé más específica, lo prometo. Estoy tan enojada. Entonces ella me mordió. ¡Ay! La doctora hizo pucheros y me lastimó el hombro con los dientes. Intenté alejarla, pero ella me encerró y presionó con fuerza sus dientes en mi hombro. Entonces ella me miró fijamente. ¿Desde cuándo eres tan violenta? Toqué mi hombro suavemente. Guan Viva me miró con sus ojos castaños claros y respondió casualmente. Desde que te volví a ver, me siento cada vez más violenta. ¿Qué quieres decir? Nada. Antes de trabajar tuve que volver a aprender a tocar el piano. Tuve suerte de que Juan Viva tuviera el piano eléctrico. Me ponía unos auriculares cuando practicaba para no molestar a mis vecinos. La pequeña niña tenía un horario de trabajo incierto. Un día llegaba tarde a casa, otro por la tarde y algún día ni siquiera regresaba a casa. Escuché que un residente tenía que pasar mucho tiempo en el hospital, así que tuve mucho tiempo para practicar piano y luego me di cuenta de que mis habilidades con el piano todavía estaban ahí. La música era lo mejor que se me daba, especialmente el piano. Si fuera más joven y tuviera más oportunidades, podría tener un futuro mejor en la industria de la música. ¿Qué estás pensando? Me asusté cuando Juan Viva me abrazó por detrás. Como llevaba auriculares, no podía oír nada. ¿Estás en casa? ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? No me canso cuando veo tu cara. Leí en internet que un médico como tú rara vez regresa a casa. Parece que regresas a casa con más frecuencia. ¿Eres realmente una doctora? Debes estar de buen humor para hacer una broma como esa. Juan Viva sonrió dulcemente y respondió alegremente. Incluso si no tengo tiempo, haré tiempo para verte tanto como pueda. Si tan solo pudiera trasladarte al hospital. Debería quedar paralizada, entonces no podrías usar tus dedos. ¿Y qué si no puedo usar mis dedos? Juan Viva sonrió en la comisura de su boca y sacudió la cabeza lentamente. Nada, solo me gustan tus dedos. La miré con confusión y me reí. Me quedaré paralizada, así tendrás que cuidarme. Quiero que puedas moverte. Juan Viva se rió y luego me mostró lo que había comprado. Aquí tengo algo para ti. La pequeña niña me entregó un teléfono móvil de 200 watts. La caja blanca limpia y sin ningún color me sorprendió. Nunca antes había tenido este tipo de teléfono. Vaya, este es el teléfono caro que vi en un anuncio. Estabas tan emocionada como si nunca antes hubieras usado uno. Nunca he usado uno tan caro. Agarré el teléfono celular como si fuera muy valioso. ¿Por qué me compraste esto?
Ya no quiero que me dejes una nota. Juan Viva contó el motivo. De ahora en adelante será mejor que me envíes un mensaje de texto. Incluso si estamos peleando, puedo leer tu mensaje de texto. Puedes compensarme por teléfono. Lo compraste para ti, pero no sé cómo usarlo. Mi teléfono antiguo no tenía estas funciones. Le mostré a mi amiga mi antiguo teléfono. Toma, lo compré en un 711 por 1000 bahts. Sigo pensando que es caro. Juan Viva me miró mi teléfono, me miró y no dijo nada. Levanté las cejas sorprendida de que ella no dijo nada. ¿Qué pasa? Antes eras la líder de la clase. Siempre tenías algo nuevo antes que todas. Tuviste un teléfono móvil antes que nadie en la escuela. Sí, me acuerdo de cuando mi vida era de una niña rica. Lo tenía todo. Ahora era una persona que usaba tan poco la tecnología. Ni siquiera conoces el iPhone. Por supuesto que conozco el iPhone. Lo vi en el anuncio, pero nunca lo has usado. ¿Hay realmente alguien que no sabe usar un iPhone? Usabas un teléfono solo para hacer y recibir llamadas. Juan Viva tocó mis mejillas suavemente con amor. Pobrecita, eres tan generosa. ¿Hay algo más que quieras? La miré y sonreí con picardía. ¿En serio? ¿Puedo conseguir cualquier cosa? Por supuesto, si puedo dártelo. Solo quería burlarme de ella porque hablaba muy en serio. Puse mi cara junto a ella y le dije, quiero amor de tu parte. ¿Puedes darme eso? Bromeé con ella con una sonrisa astuta. Eres una mujer tan fuerte. Ni siquiera miras a tu exmarido que suplicó que regresaras. Yo quiero algo tan difícil de conseguir. Juan Viva, de quien esperaba que fuera tímida y se riera, me devolvió la mirada. No tienes que pedirlo, ya te lo he dado todo. Debería expresarlo, pensé que solo estaba bromeando y no quería perder. La desafié mirándola fijamente. Muéstramelo, quiero verlo. La pequeña niña se acercó más. Nuestras narices casi estaban tocándose. Sentí que algo me atraía hacia ella, pero la niña me empujó la cara con la mano y se rió. Te ves tan seria, tan graciosa. Ah, me reí torpemente. Tú también te ves graciosa. ¿Qué estabas pensando? Preguntó Juan Viva con una sonrisa. ¿Quieres comerme? ¿Comer qué? No, no estaba segura de lo que quería decir con eso, pero me hizo sentir muy avergonzada. Rápidamente me volví hacia el piano. ¿No crees que me veo deliciosa?